Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Ya dieron la bienvenida, ya oramos, ya adoramos al Señor. Se ministraron las ofrendas, pues ahora vamos a escuchar el consejo de la palabra. Bendito sea Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13. Cuando lo encuentre, se pone de pie en reverencia a la palabra. Por favor, hermanos, bendito sea Dios. Y me da un fuerte amén cuando ya lo tenga. Una lectura muy conocida por los cristianos pentecostales, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Cierre sus ojos por un momento y le decimos: Señor, le damos gracias, bendito Dios amado, por su palabra, bendito Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Señor, porque cada día, Señor, usted toca nuestro corazón a través de su palabra. Cada día, Señor, usted quiere hablar a nuestro espíritu, Señor. Y en esta hora le pedimos, Señor, que nos permita abrir nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser receptores de su palabra, Señor, que su palabra venga a hacer en nosotros, Señor, a dar frutos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Y si usted, Padre Santo, le place, bendito Dios, que en nuestra vida, Señor, haga los cambios necesarios, bendito Dios, lo que usted tiene dispuesto para cada uno de nosotros, bendito Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Puede sentarse, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Fíjese que vemos en esta palabra, vemos que dice que llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, estaban en un lugar, estaban todos reunidos en un lugar juntos. Y muchas veces esta palabra se aplica para la unidad de las iglesias, para la unidad de los grupos que venimos, que adoramos a Dios. Se aplica para estar todos en un mismo sentir a través de la oración, aún estar en un mismo sentir buscando la presencia de Dios. En el capítulo 1 del libro de los Hechos dice la Biblia que el Señor Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesús lo sacó a un monte, lo sacó afuera, y entonces el Señor Jesús fue ascendido al cielo. Y los discípulos están viendo hacia el cielo, que el Señor Jesús está ascendiendo al cielo. Y dice la Biblia que dos ángeles o dos varones con vestiduras blancas se pusieron con ellos viendo al cielo. Y les preguntan: ¿qué hacen, varones galileos?
Ese mismo Jesús que ustedes ven siendo ascendido al cielo, así mismo vendrá en las nubes y lo volverán a ver. Entonces, los discípulos, creo que Jesús se va y ellos gozosos se van a un lugar, se van a, dice la Biblia que donde moraba Juan, Pedro y algunos de los discípulos, y dice que se van y están ahí en ese lugar. Quizás ellos preguntándose, wow, el Señor nos dijo que no nos fuéramos hasta que seamos embestidos de poder, de lo alto. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos días van a pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿Será mañana? ¿Será hoy? ¿Será en unas horas? ¿Será en unos minutos? Y dice la Biblia que el Señor Jesús fue ascendido al cielo en el día 40 después de su resurrección. Pero vemos esta escritura, que esta escritura ocurrió este acto, este hecho, en el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por 10 días los discípulos quizás están pensando, quizás se están preguntando, ¿cómo es eso? Que en vestidos de lo alto, vámonos. No, espérate, mira que el Señor nos dijo que estuviéramos aquí, tenemos que ser obedientes al Señor, al Maestro, obedientes a aquel que nos enseñó por 3 años y medio. Yo creo que una u otra cosa se decían los discípulos. ¿Quién más de varios discípulos? Por lo menos 12 personas, 12 discípulos, porque cuando ocurre este acontecimiento, la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 1, usted léalo en su casa, dice que ellos ya habían tomado a bien escoger a otro apóstol, otro discípulo para que estuviera en lugar de Judas, el que entregó al maestro. Y todos sabemos la historia de Judas, ¿no? Entonces yo creo que más de alguno de ellos decía, wow, ¿cómo será eso? Que vente, vamos a la calle, o vamos a salir a la ciudad. No, el maestro dijo que nos estuviéramos aquí en Jerusalén, que estuviéramos hasta que seamos embestidos de lo alto. Tenemos que obedecer las últimas palabras, o algunas de las últimas palabras que nos dijo el maestro antes de ser ascendido. Entonces, como título yo le puse aquí diferentes tipos de creyentes, pero enseguida le puse en paréntesis en religión, en algo o en alguien. Y como por ejemplo, hay gente que puede decir, no, yo creo en el presidente de los Estados Unidos, yo creo que él va a hacer cosas buenas, yo creo que él es un hombre íntegro, un buen hombre, y yo creo en él y le voy a dar mi voto. ¿Estamos de acuerdo? Que quizás podemos a veces escuchar esa palabra, o aún nosotros mismos decir, no, yo creo en fulano de tal, mira, te pidió dinero prestado, yo respondo por él, yo creo que él te los va a dar. Yo creo en esa persona, yo avalo mi palabra para que le prestes ese dinero, o préstale tu carro, yo sé que te lo va a regresar. Y creemos en alguien o en algo, en diferentes maneras quizás. Aún en la religión creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero hay muchas otras religiones, hay muchas otras gentes que todos creen en estar en lo correcto, que todos creen en estar como yo, por ejemplo. Yo venía del catolicismo y pensaba que estaba en lo correcto, hasta que el Señor en su misericordia llegó a mi vida. Comencé a leer la palabra de Dios, y no sabemos, hasta que leemos el testamento de Dios, no sabemos su contenido, no sabemos las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, hasta que no leemos su palabra. Porque solamente nos vamos por lo que dijo o lo que me dijo mi mamá, o lo que me dijo mi papá, o lo que dijo mi hermano mayor, y por eso nos vamos. Oh, no, esto es lo que dice esto. Pero nosotros nunca vamos a la Biblia a leer la palabra de Dios en realidad, a querer conocer a aquel que tanto tratamos de defender como una religión. Yo
mi persona defendía una religión, defendía a un Jesús o a un Dios que no conocía. Y a través de la Biblia, Dios se da a conocer a nosotros. Dios se da a conocer a nuestras vidas a través de la oración. La Biblia dice que oremos sin cesar. La Biblia nos recomienda una y otra vez que busquemos a Dios a través de la oración. Y cuando hacemos eso, Dios se va revelando a nosotros, Dios se va mostrando a nosotros, Dios se va haciendo vivo en nosotros, en nuestras vidas. Pero cuando no lo conocemos, cuando no habíamos leído su palabra, ya no digamos escudriñado, cuando no leemos su palabra, entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo es que se va a hacer real en nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros vamos a honrar o agradecer a aquel que dio su vida por nosotros? Esta mañana escuchábamos un canto que decía, el canto: Señor, dejaste tu trono para dar tu vida por mí. Y eso tocaba mi corazón porque como Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús siendo el Hijo del Dios Altísimo, va y le dice a su padre: Padre, los sacrificios que hacen el pueblo de Israel, los sacrificios que hacen de animales, de borregos, de palomas, de animales sin mancha ni nada, ya no los aceptas tú, porque se han desenfrenado en el pecado. Yo voy a morir por ellos. Déjame ir a morir por ellos. Déjame ir a hacer un sacrificio agradable y perfecto a ti, Padre, para que ellos tengan salvación y ellos puedan entrar al reino de Dios o una eternidad con nosotros. Qué hermoso es eso, hermano. Qué hermoso es eso, que el Hijo de Dios se haya dado a sí mismo por usted y por mí. Decía alguien, o decía un canto del mundo: solo cada quien sabe lo que traía en el morral, ¿no? Algo así, de pecados, o de dónde lo sacó el Señor. Solo cada quien de nosotros sabemos de dónde Jesús nos libertó, de dónde nos sacó para ahora darnos vida y vida en abundancia. Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en lo que nosotros hacíamos antes, en las malas cosas que hacíamos, estábamos muertos. Pero a Dios, en su amor por nosotros, en su misericordia por nosotros, a Él le plació llegar. Él llegó a mi casa a través de unos hermanos, pero Dios le plació mandarlos a que fueran a mi casa, que me hablaran de esta preciosa belleza palabra de Dios, porque aquí habita Jesús, aquí está Jesús, ahí está el Dios de la gloria, ahí está Él queriéndose cada día revelar a nosotros, mostrar a nosotros. Y cuando logramos entender eso, el primer día que nos predican a Jesús, el primer día que nos dicen: mira, tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú eres un pecador, tú no puedes alcanzar la gloria de Dios si no recibes a Jesús en tu corazón, porque la Biblia dice que solamente hay un camino, y el camino es Jesús, es a través de Jesús, porque Él es el único sacrificio agradable y perfecto a Dios Padre, y es el único camino que hay para el Padre Dios. Y cuando alguien me dijo eso, cuando alguien me predicó eso, yo no había leído el libro de San Juan. Yo no sabía qué decía Génesis 1. Yo no sabía qué decía la Biblia. Pero cuando alguien me comienza a decir que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, que necesito recibir a Jesús en mi corazón, que necesito recibir ese sacrificio eterno que Él vino a hacer a la cruz del Calvario, por eso vino, por eso lo veía yo ahí colgadito en una cruz, ahí
ahí con una corona ahí sangrado y todo. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Ahí lo veía y ahí iba y ahí miraba, wow. Y ahí me hincaba y ahí él le pedía y ahí él le decía cosas. Pero él Y entonces quizás muchos de nosotros pasamos a un altar, algunos en un parque, algunos en su casa, algunos en un lugar, qué sé yo. Usted sabe dónde recibió a Jesús. Quizás la mayoría de nosotros lloramos ese día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Yo creo que lloramos por varios sentimientos mixeados. Yo creo que lloramos porque estábamos naciendo de nuevo. Yo creo que lloramos porque el Espíritu de Dios tocó nuestra vida, tocó lo más profundo de nuestro corazón. Pero también creo que lloramos porque nos preguntábamos, ¿cómo es posible que todos los pecadotes que hice, Señor, tú hoy me dices que los tomas y los echas en lo más profundo de la mar, y tú, Señor, no te acuerdas más de ellos, y me estás dando la oportunidad de nacer de nuevo, de una nueva oportunidad en mi vida, Señor? Yo creo que muchos lloramos por eso maravilloso en nuestras vidas, porque quizás ni el vecino nos daba una nueva oportunidad, quizás ni nuestra esposa nos daba una nueva oportunidad, o nuestro esposo, o nuestros amigos del trabajo, o el manager, o el trabajador. Quizás nadie ya nos daba una nueva oportunidad, pero Dios llegó hasta nuestra vida y nos dijo, yo te doy la oportunidad. Y qué hermoso es eso. Y leía este pasaje y decía, Señor, ¿dónde comenzó todo? Aparte de la cruz del Calvario, Señor, aparte del cielo, cuando Jesús decidió y le dijo a su Padre, Padre, yo voy por ellos. Pero ¿dónde comenzó aquí en la tierra, Señor? Comenzó en el libro de los Hechos. Comenzó cuando estos hombres estaban unánimes en un lugar, en un aposento alto. Estaban quizás en la azotea, en el segundo piso, ellos esperando, quizás desesperados, porque había 10 días ya que el Señor Jesús había ascendido al cielo. Quizás desesperados, ¿qué iba a pasar? ¿Cuándo iba a pasar? ¿En qué momento iba a pasar? ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo vamos a ser embestidos de poder? Porque dijo el Señor, no se vayan hasta que sean embestidos de poder de lo alto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo, Señor? Y dice la Biblia, lo que leímos, dice que allí fueron derramadas como fuego del cielo sobre cada uno de los que estaban allí. Y cada uno de los que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hablar en otros idiomas, en los idiomas de varias etnias o varios tipos de personas que hablaban diferentes idiomas, que venían a Jerusalén a adorar a Dios.
Venían de varios lados, de varios, quizás vamos a decir de varios estados, de varios ranchos, de varios pueblos, de varios países. Venían a adorar a Dios, venían a la fiesta del Pentecostés. Entonces quiere decir, eso me dice a mí, que estas gentes venían, tenían cierto conocimiento de Dios, creían en algo, creían en alguien, creían en Dios. Y creían en Dios, pero sin embargo, dice allí que unos de ellos se burlaron. Se estaban burlando de lo que estaban viendo. Se estaban burlando pensando que estos hombres estaban ebrios, estaban borrachos. Ahí lo leímos. Ahí está. Y es más, esa escritura es muy famosa porque dice que se estaban burlando de que estaban borrachos y que Pedro se levantó y le dijo: no, ¿cómo? Ellos no están borrachos. Son las 9 de la mañana. Pero yo le quiero leer la misma lectura, pero en el lenguaje sencillo. Dice: en el día de la fiesta del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron algo parecido a llamas de fuego. Se colocaba sobre cada uno de ellos. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Fíjese lo que dice: muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban admirados, que se decían unos a otros: ¿pero estos que están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma. Otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de ellos y los acusaban de estar borrachos. Pero ellos se pusieron de pie y Pedro dijo: israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Vemos aquí cómo hay diferentes tipos de creyentes. Diferentes tipos que venían de los lados de Judea, de Capadocia, de Ponto, Mesopotamia, de tantos lados. Estaba tratando de contar más o menos unos 15 lugares. Venían a Jerusalén a adorar. Venían a Jerusalén porque el Pentecostés eran 50 días después de la Pascua. Se llamó también la fiesta de las semanas. Esta fue una de las 3 mayores fiestas del año. Ahí está en Deuteronomio 16:16, si lo quiere leer en su casa. Una fiesta de agradecimiento por las cosechas. A Jesús lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Ya se los había dicho. Los judíos de diferentes naciones se congregaban en Jerusalén para esta fiesta. El discurso de Pedro se dio a una audiencia internacional y el resultado fue una cosecha mundial de nuevos creyentes, los primeros convertidos al cristianismo, porque la Biblia dice que se convirtieron a unos 3,000 personas cuando Pedro les comenzó a hablar.
Cuando Pedro les comenzó a decir: estos no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, estamos hablando las verdades de Dios, las maravillas de Dios a través del Espíritu Santo. Y les quiero leer una clase más de creyentes. Hechos capítulo 3 del 1 al 19, se lo voy a leer yo, pero se lo voy a leer rápido. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros ves y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Ven cómo Pedro y Juan subían juntos a la oración, al templo, después de que recibieron poder de lo alto, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Ellos entonces van a la oración, al templo, y está un hombre cojo de nacimiento ahí, y ellos le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenían el poder, tenían el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, el que usted y yo tenemos hoy en día. Amén. Gracias por esos amenes, porque usted y yo lo tenemos hoy en día en nuestra vida. Y dice que ellos le dijeron estas palabras a este hombre: levántate en el nombre de Jesucristo. Vamos, hermano, ¿quién de nosotros no hemos orado por un enfermo? ¿Quién de nosotros no ha querido que ese enfermo sea sanado en el nombre de Jesucristo? Porque lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Hemos orado por ellos en el nombre de Jesucristo. Así nos enseña la palabra. ¿Dónde comenzó la predicación internacional para nosotros? De ellos, desde ahí comenzó, hermano. Desde ahí comenzó, porque los discípulos, entonces, hablando las maravillas de Dios, entonces estos hombres que venían de otros lados vinieron, escucharon las maravillas de Dios y se convirtieron como 3,000 personas, dice su palabra. ¿Qué pasó con esas 3,000 personas? ¿Se quedaron ahí en Jerusalén o se regresaron a sus ranchos, a sus pueblos, a sus casas, a sus vacas, a sus negocios? Se volvieron otra vez a su casa. De donde dice la Biblia que ellos venían: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, se fueron. Pero se fueron maravillados, porque Dios les había dado el mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo era el Redentor de su vida, de que ahora ellos tenían que recibir a Cristo en su corazón y volver a nacer de nuevo como nuevas criaturas.
Seguro que ellos se fueron a su casa maravillados. Y seguro que les compartieron a su gente en su casa, en sus vecinos. ¿Qué crees que nos pasó en Jerusalén? Ahora que fuimos a adorar, vimos como una visión, vimos era como fuego del cielo que caía sobre unos hombres y mujeres que estaban ahí. Pero lo más sobrenatural es que comenzaron a hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios, y ahora era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, naciera en mi corazón, que me estaba dando oportunidad de volver a nacer de nuevo. ¿Cómo te habló Dios a ti, a tu vida? A todos nos habló Dios diferente, porque todos traíamos diferentes pecados, todos traíamos diferente necesidad. Y aquí nos muestra que a cada uno le habló Dios diferente, en diferente idioma, para que entendieran. Y se fueron a su casa. Y ahí comenzó todo, ahí comenzó la propagación del evangelio, ahí comenzó de que otros nos tenían que enseñar lo que Jesús le enseñó a sus discípulos por 3 años y medio. Y por ahí nos fueron enseñando, por ahí comenzó la palabra a propagarse, por ahí comenzó, entonces comenzaron a escribir los discípulos, comenzaron a escribir los libros de la Biblia, y ya todos quizás nos podemos imaginar qué pasó, pero desde ahí comenzaron ellos a predicar el evangelio de Dios. Pedro y Juan desde ahí comenzaron a mostrar el poder de Dios, con hechos, con actos. Porque dice que la gente se maravillaba y que aún unos hasta espantados estaban. Wow, mira este que tenía aquí tantos años, este anda caminando. Y Pedro se para y les dice: hey, ¿por qué se maravillan de que si por nosotros o por nuestro poder? Ya ve cómo aún Pedro dice: no me oren a mí, no me vean a mí. Es por el poder de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios. Ahí él mismo les dice: no, esto es por la gracia de Dios, por la maravilla de Dios, para que se manifestase en este varón y todos crean. Y ahí vemos otra clase de gente que estaban quizás poniendo la en Pedro y en Juan, hasta que él les dice: no, no es por nosotros, es por el poder de Dios, es por el poder de Jesús. Pero les dice una palabra en el verso 17, les dice: pero yo sé que por ignorancia ustedes también entregaron a Jesús. Ustedes aún eran de los que gritaban: crucifícale, crucifícale, porque estaban allí. ¿Quién no se dio cuenta que crucificaron al maestro? Si multitudes, dice la Biblia, que lo seguían. Pero Pedro les dice: sé que por ignorancia lo hicieron. Pero en el 19 dice: pero arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros, cuando no conocíamos a Jesús, hacíamos cosas malas, nos portábamos mal, éramos irrespetuosos aún con Dios, porque no seguíamos su palabra. Y digo respetuosos porque yo iba a misa de 12 y a las 2 de la tarde ya llevaba el 6 o el 12 para mi casa de cerveza, para emborracharme. ¿Qué respeto a Dios? Según. Y aquí dice el apóstol Pedro: por ignorancia lo hacían, porque no creíamos, no sabíamos que nuestro Dios está sentado a la derecha del Padre y está vivo y está ahí intercediendo por nosotros. Está diciéndole: Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque yo fui a la cruz del Calvario a morir por ellos. Pero lo más lindo es que el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón. Nosotros ya no podemos hacer eso. Agradecidos con Dios, dice: arrepiéntanse y conviértanse. Y venimos a los pies de Cristo. Y por eso lloramos.
cuando levantamos nuestra mano, porque ahí el Espíritu Santo comenzó a recordarnos: mira, te perdono de esto, de esto, de esto, de esto, de aquello, de esto, de esto. Todo eso, ya no más me acuerdo más. Si tú te acuerdas es tu problema, pero ya no más me acuerdo. Los he hecho en lo profundo de la mar, y hoy te dejo que vuelvas a nacer de nuevo. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es el mensaje de los discípulos. Qué hermoso es el mensaje del Espíritu Santo cuando les puso a hablar en otras lenguas para que ellos entendieran las maravillas de Dios. Qué hermoso es eso, que esa gente habían ido con una mentalidad de adorar a Dios por religiosidad, de adorar a Dios por un culto que hacían. Pero Dios en su misericordia les habló a su corazón, a su vida, así como nos habló a usted y a mí. El primer día que levantamos la mano y dijimos: yo necesito a Cristo en mi corazón, yo necesito a Dios en mi vida. Hechos 4 del 1 al 10. Quiero leer otro. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Vea esto, hermano. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que los discípulos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones ahora era como 5,000, fíjese. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Todavía estos hombres, los líderes de la iglesia de ese tiempo, dice que los sacerdotes, dice que los escribas, dice que los maestros de la ley todavía les estaban echando bronca, vamos a decir, perdón la palabra, porque este hombre había sido sanado ahí en la puerta del templo. Y Pedro todavía les dice: pero ¿por qué hacen esto con nosotros? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, por medio de él este hombre está en su presencia de ustedes, en nuestra presencia, sano. Pedro les vuelve a decir otra vez que no era por medio de Pedro, ni de Juan, ni de nadie, sino por Jesucristo, que ellos habían crucificado hacía unos días atrás. Pero esta es otra clase de hombres, otra clase de gente que representa el liderazgo de la iglesia. ¿Qué clase de personas, qué clase de gente, qué estamos enseñándole a los que vienen nuevos? ¿Cómo los estamos dirigiendo? Si comenzó en el libro de los Hechos capítulo 2, comenzó ahí el apóstol Pedro a hablarles y decirles: no están borrachos, están escuchando las maravillas de Dios, porque estamos buscando a Dios, estamos esperando la promesa de Dios, estamos esperando que su palabra se cumpla en nuestras vidas. Y de ahí comenzó la palabra. De ahí nos comenzaron a enseñar. De ahí comenzamos a ver nosotros. Nos encanta el libro de los Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo nos da poder, viene sobre nosotros. Hablamos en nuevas lenguas. Oramos por los enfermos y son sanados. Sí, es verdad. La Biblia dice que la palabra fue escrita para nosotros como ejemplo, para que nosotros tomemos como ejemplo la palabra de Dios. Lo mismo que los discípulos recibieron, nosotros recibimos cuando levantamos nuestra mano y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Al Espíritu de Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo.
dice la Biblia en el versículo, el capítulo 4 del 1, dice que vinieron los sacerdotes, los saduceos. Pero el versículo, el verso 4, el capítulo 4 dice: creyeron, y el número de los varones era ahora como 5,000, porque primero eran 3,000. Cuando Pedro les estaba hablando, que les dijo que no estaban ebrios, no estaban borrachos. Pero ahora que sanan a este hombre por medio de Jesucristo, en la entrada del templo, la gente comienza a ver al hombre, comienza a ver correr y todo. ¿Y cómo? Seguro que le preguntaron: ¿cómo pasó esto, Pedro? ¿Qué hicieron? No, pues por medio del Señor Jesucristo. Él dijo, sus propias mismas palabras dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder. Y Juan y yo, o sea, hablando de Pedro, íbamos a la oración y yo sentí en mi corazón orar por ese hombre. Pero ¿cómo sentiste? No sé, como una presencia habló a mi corazón. Así como usted y yo hemos sentido a veces orar por alguien, o ir en la tienda, o ir en un estacionamiento, y que pasamos a alguien y el Señor nos regresa y nos dice: ve y háblale de mí. Y vamos y le damos una palabra de Dios, y esa gente comienza a llorar porque son personas que han conocido a Jesús y se han apartado de Dios. Y Dios aún nos usa en su misericordia para que regresemos y les hablemos que el Señor todavía los está esperando. Eso sintió Pedro. Y oraron por este hombre y Dios lo sanó. Y seguro que eso les dijo a la gente: por medio de Jesucristo fue sanado este hombre. Todos podemos tener ese gozo. Todos podemos tener a ese Salvador, a Jesucristo, el Hijo. Seguro que así les dijo Pedro. No dice la Biblia, pero seguro que les predicó, como le predicaron a usted y a mí. Y dice que 5,000 personas creyeron en lo que ellos estaban diciendo, a la palabra de Dios. Pero llegan unos líderes, llegan unos acá grandes, que se creían grandes, y los quieren callar, los quieren apaciguar, les quieren decir: no, aquí no se hacen las cosas así. Están apaciguando el Espíritu Santo. No, aquí tenemos una liturgia, aquí se hace así, aquí se hace así, aquí se hace así. Y lo digo por los que nos están viendo en la televisión, en el 52. Porque ahora tienen los tiempos exactos. Y si el Espíritu Santo quiere hacer algo, no, se acabó el culto y nos vamos, vámonos. Pero la cosa es que no queda allí. La cosa que queda en, ¿cuál es el título? Diferentes tipos de creyentes. ¿En qué? En algo, en alguien o en la religión. Y le voy a decir algunos creyentes también, que no se los he dicho, pero hay algunos creyentes que se están durmiendo la mayoría de los cultos. Aquí no, lo digo por los que están en la tele. Los que están en su teléfono texteando, jugando u otra cosa. Están pensando que ya se alargó el culto o el servicio a Dios y ya se quieren ir. Los que se la pasan jugando durante la predicación: va a predicar el hermano, es bien gritón ese hermano, ya sé lo que va a decir. Es más, como yo soy predicador, está predicando alguien, yo ya sé por dónde va, ya ni le voy a poner atención. Voy a sacar acá mi teléfono a ver quién me texteó. O voy a estar jugando acá con mi esposa, acabo de estar predicando, ya sé por dónde va la predicación, hombre. Bueno, hermanos, ¿qué no se supone, sea quien sea que se para, qué no se supone que dicen: hermanos, bienvenidos, ahora vamos a dejar que nos hable Dios a través de su palabra? Pero como es el hermano que apenas está queriendo estudiar, el hermano que ni siquiera ha ido a un instituto, el hermano que no es predicador, ¿qué me va a querer hablar Dios a través de ese? Vamos a prender el teléfono, vamos a jugar. Diferentes tipos de creyentes. ¿Quién nos enseñó eso? Yo quiero saber quién nos enseñó eso.
Porque no dice ahí en el libro de los Hechos que enseñaron a estarse durmiendo. No dice en el libro de los Hechos que enseñaron a estar en el teléfono. No dice en el libro de los Hechos que enseñaron a andar jugando. ¿Quién nos enseñó eso? ¿O será que estamos o nos hemos cansado o se nos ha olvidado la gracia, el gran sacrificio que el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, se levantó de su trono y le dijo al Padre: Padre, yo voy por ellos para que ellos puedan tener entrada con nosotros por la eternidad? ¿Será que nos han olvidado eso? ¿Sí vemos, hermanos? Si vemos como diferentes tipos de personas que somos nosotros, pero si queremos que Dios use nuestras vidas como los discípulos. Si queremos que cuando nuestro ser querido, nuestro ser amado esté enfermo, queremos llegar y orar por él o por ella en el nombre de Jesús, y que sea sanado, que veamos ese milagro. Si Dios nos puede decir: hijo, no me respetas ni en 2 horas que te pido que estés ahí para adorarme, para alabarme, para ministrar las ofrendas, para que este lugar esté abierto y se pueda predicar mi palabra, diciendo el Señor, y para que sí, escuches mi palabra a través aún hasta del más pequeño que se suba aquí. ¿Y quieres que te use? ¿Y quieres que mi Espíritu Santo sea derramado sobre tu casa? Si no me respetas, Dios no necesita que nadie lo defienda, eso sí. Pero Dios puso esta palabra en mi vida desde la otra semana, aún desde antes de que el pastor me dijera el martes que iba a predicar. Y me visualizaba yo como esos que juegan béisbol, ¿verdad? Que está el catcher allá y que el otro le hace, que le va a tirar y le hace: eso no, Señor, eso no quiero predicar, Señor, eso no. Pero el Señor hablaba a mi vida y me decía: ¿cómo los voy a preparar para el avivamiento que quiero, para el avivamiento que viene? ¿Cómo los voy a preparar si no me respetan? Aquí habemos 100, pero los otros 50,000 millones que están ahí en la televisión, que Dios también les está hablando, que tal vez en sus congregaciones han dejado de respetar a Dios, que tal vez porque el Señor retarda su venida, tranquilo, no le hace. Es más, yo soy líder, es más, yo soy acá. Y vemos aún a los líderes queriendo callar la palabra de Dios, queriendo callar a los discípulos que estaban propagando, llevando la palabra de Dios. Aún los líderes de la iglesia, los que decían saberlo todo según ellos, dice que hasta los metieron en la cárcel porque estaba ocurriendo algo nuevo, porque Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y eso nuevo, ¿sabe qué es, hermano? Es un avivamiento para nosotros. Es lo que estamos esperando, es lo que pedimos a Dios. Oh, sí, que viene el Señor pronto. Sí, viene el Señor pronto, seguro que viene pronto. Pero eso no le para a Dios de ser misericordioso y avivar nuestra alma, avivar nuestro espíritu, para que lo adoremos y lo alabemos con todo nuestro corazón, para que lo como el primer día cuando lloramos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Yo lloré porque yo sabía que me estaba perdonando mi Señor. Porque yo lloré porque yo sabía, decía: Señor, ¿cómo es posible? De veras, nazco de nuevo hoy. Me das una nueva oportunidad hoy. Diferentes creyentes. Sí, a veces venimos cansados del trabajo, pero si sentimos que nos estamos durmiendo, nos podemos parar. Le podemos decir: Señor, hoy sabes que hice un hoyo
de 30 metros con el pico y la pala y vengo bien cansado, Señor. Sí. Pero me voy a parar, Señor, porque quiero escuchar tu palabra, quiero adorarte, quiero alabarte, quiero estar en respeto a ti, Señor. Pero cuando yo decido jugar, cuando yo decido sacar mi teléfono, cuando yo decido ver los textos de que no me puedo esperar 2 horas para que alguien contestar un texto, qué sé yo, es más, ni siquiera ni me hablan. Qué respeto al Señor, qué respeto al amado. Que Él sea teniendo misericordia de nosotros, que Él sea ayudándonos a nosotros cada día a vivir conforme a su voluntad y no a la nuestra, conforme a su palabra y no a la nuestra. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Alabado sea su nombre.